pero ánimo, que ya se les viene el descanso de Semana Santa. Cuéntenme, ¿hay algún comentario que quieran realizar respecto a la tarea, alguna observación, cómo les fue? ¿Qué consideran respecto a esa noticia que surgió el día, ¿qué fue? Sábado 18. A ver, Ethel. Licenciada, buenas tardes. Y yo quería, aparte de la tarea que ya hicimos, que vamos a discutir, según nos dijo usted el día de hoy, tengo una curiosidad en cuanto a una noticia que leí el día de ayer en el periódico, que Nicaragua expulsó, yo creo que a 225 presos políticos y les quitó la nacionalidad nicaragüense. Entonces, era algo que quería preguntarle, porque ese es uno de nuestros derechos que están protegidos en la Constitución, en todas las constituciones. Entonces, ¿cómo pudo Nicaragua expulsarlos del país? Los mandó a Estados Unidos y les quitó la nacionalidad. ¿Es eso posible? ¿Qué hace la Corte ahí? ¿Qué procede? Me quedó la curiosidad, y como las noticias las comentamos, las que son internacionales acá con usted, quería traerlo a discusión. Si quiere lo hablamos luego de que hablemos de la talla. Muchas gracias. No se le escucha, licenciada, porque tiene su mute. Perdón, gracias. Un tema muy importante, como les indicaba, que fue una noticia de hace varias semanas, no sé si estoy mal, de la semana pasada o antepasada, pero fue en este mes. Pero ahí ya nos vamos a hablar acerca del tema, acerca del poder, ¿verdad? El poder en sí que tiene el presidente para poder hacer lo que hizo, pero sí lo vamos a tocar el tema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a la noticia de la orden de captura que giró la Corte Penal Internacional en contra del presidente Vladimir Putin. A ver, Sergio. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Mire, yo pienso, yo estuve leyendo y tengo algunas dudas con respecto a lo que fue el artículo que utilizaron. Yo lo que pude leer de la información de CNN era de que estaba basado en el artículo 24, creo que era del cuarto protocolo de Ginebra, y decía de que a él se le estaba acusando por el tema de que los niños debían de ponerse, o sea, de trasladarse a un país neutral. Y realmente lo que hizo Putin no fue trasladarlos a un país neutral, sino fue llevárselos a Rusia. Y esa era la razón por la que lo estaban atacando, por los crímenes de guerra. No sé si esa es la realidad. Y la otra es, me llamó muchísimo la atención de que el vicepresidente de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Penal Internacional, perdón, era el vicepresidente es representante de la Federación Rusa. Entonces, ¿cómo puede Rusia no estar dentro de esa convención si el vicepresidente de esa corte es ruso y representa, como dice ahí, de la Federación Rusa? Son dos temas que a mí me llamaron muchísimo la atención en esa misma línea. Le escucho, licenciada, gracias. Licenciada, su micrófono. Gracias, perdonen, hoy sí, ya ni la computadora quiere trabajar. Bueno, como les decía, sí son temas muy interesantes y son bien discutibles. ¿Por qué? Porque acá, ¿cómo es que surge o que nace la Corte Penal Internacional? Por medio
del Tratado de Roma. El Tratado de Roma es el que le da el nacimiento a esta Corte Penal Internacional. Entonces, por eso les decía, es bien discutible. ¿Por qué? Porque si la Corte Penal Internacional le está girando una orden de captura a un país que no forma parte de ese tratado, entonces, ¿será que sí es legal o no es legal? ¿Verdad? Perdón, es el Estatuto de Roma, gracias. Artículos 7 y 8, dice Juan José. Sí, del Estatuto de Roma, o sea, no forma parte de. Entonces, por eso el presidente dice, bueno, a mí no me preocupa que me giren una orden de captura porque nosotros no somos parte de ese Estatuto de Roma, ¿verdad? No fue ratificado. Entonces, sí es bien discutible porque internacionalmente, bueno, la Corte Penal Internacional dice, sí, el país de Rusia no forma parte de este estatuto, sin embargo, sí ha puesto en práctica, y por tomar en cuenta esa práctica de ese estatuto, que Rusia ha implementado algunas prácticas de ese estatuto, entonces por eso es de que la Corte Penal Internacional viene y dice, es que ustedes han puesto en práctica algunos temas que están plasmados en el estatuto, ¿verdad? Y solo por eso le giran orden de captura y por eso es considerado Rusia como parte de este Estatuto de Roma, ¿verdad? Por eso les decía yo, ¿qué criterio, qué opinión tienen ustedes? Porque de eso se trata este curso, ¿verdad? De ver la opinión, o sea, el criterio que cada uno de ustedes, cuál es la opinión que ustedes le dan en este sentido, ¿verdad? Porque es como un vacío, una laguna de leyes que se dan, ¿verdad? Entonces, a ver, Ronnie Monzón, cuéntanos. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes y compañeros. Yo estaba viendo que el criterio que también están observando, aparte de que este señor presidente de Rusia estuvo haciendo crímenes de guerra que se tipifican en el Estatuto de Roma, hay un artículo que, si la memoria no me falla, es el 12, donde estipula que no es que el país forme parte del tratado, no forme parte de este estatuto, pero sí está haciendo efectos de guerra, está cometiendo delitos de guerra o crímenes de guerra, como lo tipifica el artículo 12 en este caso, en un territorio. Pero el problema es que el territorio de Ucrania no forma parte tampoco del estatuto, pero sí está aceptando la aplicación del Estatuto de Roma en su país. Él está reconociendo, más no forma parte. Por eso existen 123 países que forman parte del estatuto, más la aceptación de Ucrania, pero por supuesto por las presiones de guerra que está obteniendo. Y que dentro del país están habiendo, si miramos noticias, inclusive las noticias adversas de RT, que es la cadena de televisión estatal de Rusia, que donde también hacen una versión de la guerra a estilo y manera. Podemos ver inclusive las dos formas de guerra ideológica que los dos países se están dando. Entonces, mi conclusión, licenciada, para no alargarme mucho, es que es aplicable toda vez que la guerra no es dentro de Rusia, sino que un territorio que el estatuto ahorita está siendo reconocido. Es mi comentario, muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie, muy buen aporte. ¿Alguien más? Sí, es bien interesante. Otro tema que es muy interesante de este mismo caso es que lo están condenando, o sea, la orden de aprehensión o de captura es por, a ver, recuérdenme por qué es el caso. Es por la deportación de los niños. Ajá, deportación ilegal de niños. Muy bien, gracias. La deportación ilegal de niños. Entonces, hay que ver también, ¿verdad?, de que el interior superior, los derechos superiores del niño tienen que prevalecer. Entonces,
si bien es cierto, él está deportando a todos los niños que viven ahí en Ucrania, que es algo similar a lo, bueno, con distintos temas del caso que acaba de exponer Ethel, del que vamos a hablar más adelante, pero hay que ver también el interés superior del niño, ¿verdad? Porque se trata de niños, no estamos hablando de personas que están deportando y menos ilegalmente de otras personas. Como bien lo dijo Ronnie, por lo menos Ucrania sí está haciendo, sí reconoce este estatuto, pero sin embargo no forma parte de. Entonces, es por eso, a mi criterio, más de alguien tenía que haber hecho algo para detener todas estas ilegalidades que está haciendo el presidente. Acá volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces el poder es el que, no sé cómo lo toman ustedes, si es el poder el que corrompe a las personas o las personas ya nacen así. No sé qué opinión tienen ustedes de eso. Pero sin embargo, no pueden realizar cosas ilegales violentando tantos derechos a nivel nacional, tanto a nivel internacional de las personas y menos de los niños, ¿verdad? Porque acá ya implementamos otra norma que va a proteger a los niños. Hay que verificar también qué tratados internacionales forma parte Rusia en temas de los niños, de los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces sí es un tema bien complejo, que creo que acá cada quien vi algunos trabajos, unos sí están de acuerdo, la mayoría creo que consideró que sí la Corte Penal Internacional accionó de una buena manera, ¿verdad? Entonces, para otros no, pero como les digo, acá ya es el criterio de cada quien. Sin embargo, dentro del país de Rusia, la persona encargada de velar por los derechos de los niños no tuvo ninguna intervención, pues más de alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Para algunos puede ser, no, es que la Corte Penal Internacional está realizando una intervención en el país de Rusia por meterse a algo que no forma parte, que el país no es tratado de, pero sin embargo, acá el poder lo tiene el presidente y él es el que decidirá si forma, si hace caso o no a esa orden de captura. Lo que sí les puedo decir es de que no pueden capturarlo en ese país. ¿Por qué? Porque no forman parte de ese estatuto. Ese país no forma parte. Ahora bien, si el presidente sale a cualquiera de los 123 países, hace una visita o toca el territorio de cualquiera de los 123 países que forma parte de este estatuto, entonces ahí sí puede ser capturado. ¿Por qué? Porque la orden internacional ya está. Y aunque no forme parte, pero sin embargo ya giraron una orden de captura, ¿verdad? Son temas y situaciones que a veces se dan también cuando se hacen las intervenciones de los países. Por ejemplo, no sé si alguien recuerda acerca del tema que se dio cuando Estados Unidos fue a capturar a un presidente de Panamá en los años como 80 y algo, ¿verdad? No sé si tienen fresco, pero vienen y hacen la intervención. ¿Por qué? Porque el presidente dijo algo similar a lo que está pasando ahorita. Bueno, nosotros no tenemos el tratado de extradición con Estados Unidos, ¿verdad? No somos parte de, pero recuerdo que en esa noticia él salió por la televisión sacándole no recuerdo si fue un machete o no sé qué tipo de arma fue, pero haciéndole como que la guerra o como dirían en los pueblos, ay, ¿cómo dicen ustedes? Bueno, la cosa es de que como que, ustedes se me fue la palabra, ustedes, tal vez por ser viernes. ¿Perdón? Sí, provocar, muy bien, gracias. Provocar al presidente de Estados Unidos. Bueno, nosotros no somos parte de ese, no tenemos ningún tratado de extradición, por lo tanto, a mí, aquí a este país, no me pueden venir a traer. Sin embargo, Estados Unidos lo hizo, ¿verdad? Lo provocó y ¿qué fue lo que hizo?
fue de inmediato, se fueron varios helicópteros y que a capturarlo, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar, a ver en qué finaliza este tema de ellos, ¿verdad? Que sí lo pueden hacer, sí pueden capturarlo, sí lo pueden realizar, pero no pueden, bueno, legalmente llegar a ese país y a capturarlo al presidente, ¿verdad? Y menos lo van a hacer las autoridades de ahí, pues, porque ¿quién tiene el poder ahorita de ese país? Pues el presidente. A menos de que el resto de países venga y se unan y quieran hacer una intervención, y creo que sería un poco difícil porque ahí sí ya entrarían como que a la tercera guerra, entraríamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa y con este tema de la orden de detención que giró la Corte Penal Internacional en contra del presidente y otra persona más. Todavía se escuchan rumores que van a haber otras órdenes de captura, ¿verdad? Que va a girar la Corte Penal Internacional, pero sería de ver, a ver qué es lo que va a suceder o cómo va a actuar la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Porque alguna salida tiene que haber. En algún tratado, algún estatuto, en más de algo, se van a basar y pues a ver qué es lo que sucede. A ver, Peter, y luego vamos con Sergio. Buenas tardes, licenciada. Con respecto al tema de por qué razón la Corte Penal Internacional quiere, o en su mismo estatuto indica que puede tener como jurisdicción incluso en estados que no la ratificaron, es porque realmente el espíritu no es como un acuerdo al que todos llegaron, sino que el espíritu de la creación de la Corte Penal Internacional es la justicia universal, ¿va? En casos de alto impacto como lo es el genocidio o lo es los crímenes de guerra. Entonces, realmente lo que se busca es la justicia a estos crímenes de tal magnitud. Incluso por eso es de que ellos indican que aunque no lo hayan ratificado, no importa, sino lo que importa es cuál es el delito que está cometiendo. Sin embargo, al menos en mi tarea, no sé si la vio, yo realmente veo esto como pues un intento de parte de Estados Unidos de seguir desestabilizando a Rusia para ganar la guerra, ¿va? O sea, yo eso de esa forma lo veo, y van a buscar de cualquier forma hasta poderlo quitar del poder y poder ganar la guerra. Ese es el fin, al final de cuentas, porque sabemos que la Corte Penal Internacional depende de la ONU y la ONU es prácticamente el hijo de Estados Unidos. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo en que se actuó bien, si tienen los motivos suficientes para considerar que Vladimir Putin cometió estos delitos, pues lo hicieron bien y aplicaron bien la norma, incluso como le indicaba, el espíritu de la norma, pues mucho más importante de lo de lo que dice en realidad. O sea, el espíritu fue creado para dar justicia y condenar estos actos de tal magnitud, que haya o no haya ratificado, no importa, lo que importa es lo que hizo. Entonces, yo, al menos en mi tarea sí indica que sí estoy de acuerdo, sin embargo, lo veo más un tinte político tratando de desestabilizar a Rusia para que la guerra la gane Estados Unidos. Pero es mi opinión. Ok, muchas gracias, Peter. Sí, la verdad, muy buena tu aportación. Sí, vean, como les repito, es el punto de vista que le dé cada quien, ¿verdad? Porque, bueno, es que vean, en la política, cuestiones políticas de los estados, es un tema así bien complejo. A ver, Sergio. Licenciada, una consulta. No consulta, es un comentario a lo que usted mencionaba. El caso de que a él no lo puede, a Putin no lo pueden ir a traer al país de donde él está. Y yo creo que esto se lo van a dar. Yo me recuerdo, porque lo vi de patojo, el famoso caso del presidente de, ¿cómo se llama?, de Panamá. No sé si usted se recuerda, que Estados Unidos llegó en la noche, lo metieron en un avión y lo mandaron a Estados Unidos. Es más, hace poco creo que fue que le dieron a él la salida del ¿cómo se llama?, de la cárcel
a Noriega, si no me equivoco, era el apellido de este presidente. El problema es de que aquí las reglas las hacen las potencias mundiales. Rusia es potencia mundial. El hecho de que Ucrania, siendo un país tan pequeño, hubiera aguantado tanto tiempo la guerra con Rusia, deja mal visto a Rusia y lo hace ver como que no está tan fuerte como todos creían. Incluso después de la perestroika, Rusia ya no quedó de la misma línea como la potencia socialista en todo el mundo. Son situaciones que se están dando. Yo no creo que vaya a venir Estados Unidos o los aliados a ir a atacar Rusia para ir a sacarlos de allá, porque entonces podría desatarse una tercera guerra mundial. Pero realmente me llama mucho la atención todos esos aspectos específicos. Más que no sé si usted ha escuchado del famoso Nostradamus, y que el Nostradamus actual dice de que va a ser en este año la próxima guerra mundial y va a ser por la destrucción de un dron, que es un tema bien interesante. Gracias, Sergio, por tu aporte. Sí, la verdad es que así dicen de que este año dará inicio, ¿verdad? Sin embargo, ya desde hace varios años atrás, ya ha venido como que la guerra, pero todo ha sido como que un poco más cibernético. Pero ahorita sí ya se salió de control todo eso y va a estar difícil, por lo menos, como les decía, Estados Unidos, en el caso que hablábamos del presidente Noriega de Panamá, en ese caso, pues él había cometido algunos delitos en Estados Unidos, también en Italia o Francia, no recuerdo de qué de esos países, porque ahorita al terminar esa condena en Estados Unidos fue que se lo llevaron no recuerdo si fue Italia o Francia, no sé, alguien me puede corregir, pero fue a pagar otra condena de otros delitos que él también había cometido en ese país. Se lo llevaron como a 3 países. Pero ya en este caso... Es que, perdón, licenciada, es que era tema de narcotráfico. Ajá, exactamente, fue tema de narcotráfico, pero eran delitos que se habían cometido, que él cometió en varios países, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, como ya todos lo sabemos, son cuestiones puramente políticas, ¿verdad? Es, como bien lo indicaba el compañero Peter, yo creo que es un tema de ver quién tiene el poder, de qué forma lo atacan, ¿verdad? Porque, sin embargo, al girarle esta orden de detención a él, o sea, ante todos los países, puchis, le baja un poco de poder, lo pone como que en jaque mate, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cómo actúa él. Esperemos en Dios que este año de verdad y que no exista una tercera guerra mundial, porque no sé cómo nos iría, ¿verdad? Y creo que menos los países, no sé si van a tener el valor de unirse a esas guerras, porque recuérdense que cada uno de los países está viviendo sus propias penas internas, ¿verdad? Como bien lo indicaba Ethel en el caso de Nicaragua. Vean, acá en este caso el presidente viene y está violentando su constitución, está pasándose por encima de varios tratados internacionales. El hecho de venir y expulsar a tantos presos, porque eran personas que estaban cumpliendo una condena, viene y les dice, bueno, ustedes quieren terminar de cumplir su condena acá o se van del país, les quita la nacionalidad. Y pues muchos lo que hicieron fue irse, que en algunos países, yo creo que España es uno de ellos, que les dio entrada a varias personas y les está dando la nacionalidad. Otros se están yendo para otros países y no sé si también acá vendrán o a qué países, ¿verdad? Pero acá lo que más tenemos son venezolanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero acá, cuando hablamos del tema de Venezuela, creo que es otro tema bien amplio, porque ¿cómo ven ustedes qué fue lo que firmó el presidente Jimmy Morales para que pudieran
nosotros, Guatemala, nosotros como país le pudiéramos dar ese tipo de asilo a las personas que pasan por acá. No sé si alguien me puede ayudar o que lo busquen y me recuerden, pero se me fue de la mente ahorita. Bueno, entonces, lo que está pasando en Nicaragua es que el presidente está teniendo todo el poder. ¿Será que está ahí en ese país, está viviendo la anarquía? ¿Será que están volviendo a la anarquía? ¿O será que es despotismo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo lo ven? Como les digo, cada uno de los países tiene sus propios problemas. Yo considero de que en este caso el presidente les violentó sus derechos, pero ellos tienen que hacer valer esos derechos. Si ellos quisieran actuar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues lo pueden hacer. Tienen que ir a agotar algunas instancias para poder hacer valer esos derechos, porque si ellos no los piden, ¿quién lo va a hacer por ellos? A ver, Ethel. Sí, que esa fue parte de lo que leí en la noticia, que precisamente estaban declarando en la ONU, porque varios que fueron candidatos a presidente cometió persecución, los apresaron. Entonces, ellos estaban precisamente dando sus declaraciones en la ONU, porque están naturalmente en contra de la deportación y que les hayan retirado la nacionalidad, ¿verdad? Es completamente ilegal. Exacto. Gracias, Ethel. A ver, Peter levantó la mano. Orellana. Tengo una duda. En este caso, el artículo 145 de nuestra Constitución indica que también se consideran guatemaltecos de origen a las naciones, a quienes por nacimiento, las repúblicas que se constituyeron de la Federación Centroamericana. Mi pregunta es, en este caso, que las personas de origen nicaragüense que se les está retirando su ciudadanía, ellos podrían exigir solo con llegar a Guatemala, presentarse y decir yo soy centroamericano, y si les pueden dar nacionalidad guatemalteca o eso ya no se aplica. Ya no son nicaragüenses. ¿Qué dijiste, Yamile? Ay, perdón, es que se me activó el audio, lo siento. No, es que Okay. yo, pensando para mí que en este momento ya no son nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, ya no se podrían declarar como hermanos centroamericanos porque ya no son nicaragüenses, ¿verdad? Ese era Tu punto de vista. lo que yo estaba discutiendo aquí, ajá, pero no quería activar mi audio, lo siento, Peter. Sorry. Ok. Bueno, vean, es que en este caso les quitaron la nacionalidad, prácticamente, obligados, ¿verdad? Sin embargo, ellos podrían venir acá y pedir la nacionalidad guatemalteca porque la ley lo establece. La ley lo establece, ¿verdad? Sin embargo, recuérdense que hay países que les tienen la prohibición de poder tener más de una nacionalidad. Y ellos ahorita por lo que están luchando es porque les regresen la ciudadanía. O sea, porque ¿a quién de nosotros, de los que estamos acá, nos va a gustar que nos expulsen de nuestro país? Si acá hemos nacido, acá tenemos a nuestras familias. En el caso de ellos, dejaron a toda su familia, toda una vida. Irse a otro país de cero, empezar de cero, pues es bien complicado, ¿verdad? Ellos sí lo podrían hacer, sí podrían venir a exigir la nacionalidad guatemalteca o de cualquier otro país de Centroamérica, pero yo creo que eso no les va a interesar a ellos. Ellos lo que quieren es regresar a su nacionalidad, que les devuelvan esa nacionalidad, ¿verdad? Yo estaba viendo la noticia que fue una sola persona que dijo que quería cumplir esa condena ahí en la cárcel, y creo que fue un sacerdote. ¿Qué delitos cometió el sacerdote? No me pregunten, pero fue un sacerdote el que dijo de que prefería cumplir la condena ahí y no perder la nacionalidad, ¿verdad? Pero ahí sí ya es criterio de cada quien. Le están haciendo muy bien ir ante la organización, ante la ONU, para que alguien haga algo, ¿verdad? Porque es un país que se está volviendo de verdad, tiene tantos problemas, demasiados problemas, que a ver qué es lo que va a pasar. Yo lo que siento es de que muchos países, muchos presidentes de algunos de los países lo que están haciendo es aprovechándose del relajo, que es como los niños, ¿verdad? A veces los papás están regañando a
a uno de los hermanos y el resto de los hermanos aprovechan de que hacen fiesta, dirían. Entonces yo considero de que algo así están aprovechándose algunos presidentes de los países, aprovechándose de las distracciones que hay en otros países para poder hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero para eso existen estos órganos internacionales, para poder velar por todos esos derechos que tiene cada uno de las personas. ¿Alguien más? A ver, Juan José Alessio, ¿quieres comentar algo? Uh-huh. Ya no. Qué bueno. Sí, es que vean, al momento de que se hizo ese acuerdo, prácticamente Estados Unidos obligó al país de Guatemala, que incluso muchas personas criticaban eso, decían, pero ¿por qué le vamos a dar ayuda a otras personas de otros países si dentro de la casa no hay un orden, existe mucha pobreza? Imagínense, iba a haber más pobreza, ¿verdad? Aparte del, si no les dio la ayuda, ya no se hizo, pero fue prácticamente en esa época fue prácticamente como un tipo de extorsión, ¿verdad? O lo hacían o lo hacían. Entonces, a ver, Peter. Con eso de los países seguros, nuevamente yo creo que fue un tema bastante de cuestión política de parte de Donald Trump, porque él estaba manteniendo toda su postura bastante estricta en cuestión de inmigrantes. Entonces, esto de los países seguros, que no solo fue Guatemala, creo que también fue El Salvador y Honduras, pues básicamente para tener a dónde mandar a los inmigrantes mientras él trataba de resolver sus propios problemas internos en su gobierno. Pero sí, qué bueno que ya no está con nosotros. Ok, gracias. Sí, vean, la verdad es que es en parte qué bueno y la verdad que a veces da tristeza también ver tantas personas como nosotros somos paso para las personas que se quieren ir para Estados Unidos. No sé si ustedes, me imagino que Sergio, él vive eso ahí en zona 1, de que en cada esquina se encuentra a muchos venezolanos, ¿verdad? Da tanta tristeza, pero yo considero de que primero se deben de arreglar los problemas dentro de una casa para poder extender la ayuda de otros países, ¿verdad? Extender esa ayuda. Qué bueno que ya no se continuó. Ahora bien, con lo que Estados Unidos, un compañero, no recuerdo quién, yo creo que fue Juan José, hablaba acerca de una lista que Estados Unidos emitía de varias personas que Estados Unidos considera que han cometido algunos actos ilícitos y solo por eso ya no los deja entrar a ese país. ¿Ustedes consideran que eso está bien? ¿Es legal el actuar de Estados Unidos? Pues realmente, a mi criterio, perdón que no levanté la mano, a mi criterio no se ha seguido un debido proceso. No les están dando la oportunidad de defenderse. Estados Unidos puede decir que cualquier persona es buena o mala, pero tienen que permitir defenderse. Entonces, es una manera de actuar de ellos muy común y la conocemos todos, ¿verdad? Lo mismo que el listado de empresas con las que cualquier guatemalteco tiene prohibido trabajar porque de tener alguna relación comercial con estas empresas lo hacen cómplice de lo que ellos sospechan de los crímenes o de las faltas que están cometiendo, ¿verdad? Pero
no se sigue un debido proceso, no hay derecho de defensa. Exacto, gracias. Aparte que no existe ese derecho de defensa, ¿en qué se basan, verdad? ¿Cuál es el fundamento de ellos para poder negarles? Bueno, si bien sabemos, ellos tienen sus propias normas, pero ¿en qué se basan en poder venir y revocarle la visa a las personas que ya las tienen sin poderse defender? Yo igual considero de que ahí hay una violación de derechos para las personas que les quitan les ponen esa prohibición, ¿verdad? Para poder ingresar a ese país. Pero sin embargo, así como no existe un procedimiento y no existe un fundamento legal que sea algún tratado o algo así, pues por lo mismo es de que no se puede, ¿a dónde se pueden abocar las personas que les sucede eso? No existe una, porque si se van a la Corte Interamericana, pues yo creo de que ahí van a ser rechazados, ¿verdad? Porque les van a decir de que deben de agotar alguna vía o algo así, pero no existe un ente internacional donde se puedan hacer valer esos derechos, ¿verdad? Solo porque ellos consideran que yo me porto mal, me quitan el ingreso a ese país. Diferente fuera el caso contrario de que yo como persona sea condenada por muchos delitos acá en mi país y ya existan sentencias condenatorias y pues no me dejen ingresar. Yo creo que ahí tendrían toda la razón, ¿verdad? Pero solo porque a ellos se les da la gana o por la forma de tirar presión, pues como ahí hablamos, ahí ya son otros 100 quetzales y ya todos sabemos, ¿verdad? De que es uno de los países como que más poderosos, que yo considero que en algún momento, bueno, no en algún momento, considero de que ya está perdiendo mucho poder. Considero, es mi percepción, es mi punto de vista. Bueno, y en temas internacionales, pues también les quiero comentar que no sé si alguien de acá ha escuchado acerca de la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Alguien tiene conocimiento de eso? No. Bueno, pues vean, fíjense que la otra semana yo voy al país de Venezuela, justamente, a participar. Voy a representar como representante con otra licenciada de parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Les comento. La Cumbre Judicial Iberoamericana es un foro de diálogos concerniente de varias instituciones de carácter específicamente internacional que opera en el área iberoamericana. ¿Por qué iberoamericana? Porque en este contexto son los países de Latinoamérica de habla español y también portugués. Asimismo, son otros países, República Dominicana y el Principado de Andorra, que también forman parte de estos 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta cumbre es un foro donde se reúnen todos los presidentes de los poderes judiciales para poder discutir o poder implementar algunas buenas prácticas en los países, que se conforme a nivel internacional y que en ese país se pueda implementar. Nosotros, el país de Guatemala ha sido hemos servido como ejemplo en el tema del rescate internacional de niños, que acá se lleva el procedimiento. Entonces este modelo que se tiene acá en este país, pues en algún momento se puso a conocimiento del resto de países y les pareció muy interesante. Entonces se creó ese manual que otros países ya lo han puesto en práctica, ha sido implementado. Cada cierto tiempo los presidentes se reúnen para poder crear las comisiones o los grupos de trabajo de los cuales ellos ven necesario, que se ven necesario en cada uno de los países para poder implementar manuales de mejoras, procedimientos administrativos o hacer más fácil que no sea tan burocrático, ¿verdad? Entonces,
pues Guatemala siempre ha sido parte de eso. Ya en 1990 dio inicio en Madrid la primera reunión de la Cumbre Judicial Iberoamericana y luego se han venido trabajando en otros países. Ahorita Guatemala es parte de la coordinación porque ahorita ya van por la 21ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que la otra semana se celebra la segunda ronda de talleres en el país de Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo se forma esto? Pues en cada plenaria, asambleas plenarias donde se reúnen los presidentes para poder entregar los resultados del producto que se trabaja ahorita. En septiembre, pues los presidentes van a ir a dar las conclusiones, van a ir a entregar ese trabajo del cual nosotros estamos formamos parte y estamos trabajando en estos grupos de trabajo. Entonces, en esas reuniones entregan todo eso, se discute quién va a tener la secretaría pro tempore, en qué países se van a llevar a cabo las siguientes reuniones y crear los nuevos grupos de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades que cada uno de los países tiene para poder implementar o crear y luego implementar en cada uno de los países esos manuales de las buenas prácticas? Y darle seguimiento también a todos los grupos, a todos los trabajos que ya se han realizado, a todos esos manuales de las buenas prácticas que ya han realizado en cumbres anteriores, le dan seguimiento y crean nuevas, ¿verdad? Entonces, pues les comento y les comparto esto porque también forma parte del derecho internacional, ¿verdad? Son 23 países. Al mismo tiempo también existen varias comisiones que son permanentes, que está el Aula Iberoamericana. ¿Y cómo funciona lo del Aula Iberoamericana? Pues lo mismo, España, el Poder Judicial de España es el encargado de llevar a cabo esas actividades, convocando y dándole la oportunidad a abogados que estén en el ejercicio del Poder Judicial para que se puedan capacitar, ¿verdad? Entonces, ahí son 23 espacios. Adriana, perdón, tu micrófono. Son 23 espacios los que el Poder Judicial da. Este año creo que se están llevando a cabo las reuniones presenciales ¿cómo se llama? En Cartagena de Indias, en Colombia. Ahí se están llevando a cabo. ¿Y cómo funciona esto? Pues el Poder Judicial hace la convocatoria, el Aula Iberoamericana hace la convocatoria a todos los países de los poderes judiciales para que los jueces o magistrados puedan ingresar, presentar su solicitud, y es el Poder Judicial el que empieza a seleccionar, ¿verdad? El que selecciona para que las personas participen. Lo único que ellos dan es el hospedaje. El Poder Judicial anteriormente, años anteriores, les daba todo. Les daba boleto, les daba cierta cantidad de dinero para que ellos fueran a participar. Sin embargo, por cuestiones económicas y todo eso, ya no se ha estado llevando a cabo, ya no dan todo el complemento, ¿verdad? Sino que únicamente dan el hospedaje y la comida actualmente. Pero creo que eso es más que suficiente, ¿verdad? Pero en el Poder Judicial también existen, ¿verdad? Igual en el Poder Legislativo, también siempre el Legislativo, el Ejecutivo, también tienen siempre algunas entidades de las cuales se llevan a cabo, donde se reúnen los presidentes. Yo creo que ahí, a ver quién me apoya, ¿cómo se llama esa cumbre? Donde se reúnen todos los presidentes de los países. Pregunta de examen. De una vez. Cumbre Iberoamericana, ¿verdad? Si no estoy mal, no me recuerdo. Bueno, pero en fin, de que yo voy a ir a representar a la Corte Suprema de Justicia porque desde el año pasado fui designada
para poder trabajar en estos 2 grupos de talleres que se está trabajando, y Guatemala está formando parte de los 2 grupos de trabajo, que es en el de la selección y permanencia de los jueces, y el otro de los grupos es se me fue el nombre ustedes. El régimen disciplinario. También está trabajando de estos 2, forma parte de Guatemala, ¿verdad? Los coordinadores de todos en esta 20ª cumbre es el país de Chile, Guatemala, también es uno de los coordinadores, México y España. La reunión donde entregan ya el producto de todo lo que estamos trabajando, pues la sede va a ser en el país de Perú, que ahí ya llegan los presidentes de todos los poderes judiciales a discutir y a discutir ese manual que se va a poner en práctica en todos los países, ¿verdad? Entonces, es un tema que les comparto porque es muy interesante a nivel internacional, ¿verdad? Porque estamos hablando de 23 países, que es bien interesante. Fíjense que en el país de Perú, a mí me llamó mucho la atención y digo, wow, de verdad, cómo les violentan algunos derechos a los jueces y a los magistrados. Porque acá en Guatemala existe en la ley de la carrera judicial, ahí establece el procedimiento para poder evaluar a los jueces, ¿verdad? Y a los magistrados. Sin embargo, en el país de Perú, ustedes ahí, una de las formas de poderlos evaluar es de que los exponen ante un tribunal, ante todas las personas, hacen la convocatoria para las personas que quieran llegar, y las exponen y le empiezan a que cada uno los empiece a evaluar. Yo considero de que ahí es una vulneración a muchos de los derechos para los jueces y los magistrados de ese país. Sin embargo, eso es lo que están tratando y es lo que se está mejorando para que en este manual, el trabajo final, quede de una mejor manera y que el país de Perú lo pueda implementar. Porque yo considero de que solo con que expongan, por ejemplo, si queremos nosotros evaluar al compañero Ronnie Monzón, no lo vamos a poner ante un montón de personas que a veces no tienen ni el conocimiento del derecho, ¿verdad? Entonces yo considero de que ahí es una forma atípica y es uno de los países, el único país que hace ese tipo de evaluaciones de esa forma. Interesante, como les digo, a veces es bien interesante ver cómo es la forma, son los poderes judiciales de otros de los países, y eso es lo que estamos trabajando. Ahí yo les comentaré el día martes, pues como tengo que cumplir con la clase, voy a tratar de conectarme desde allá porque yo viajo el día martes y regreso hasta el día sábado. Voy a tratar de la manera de conectarme y poderles dar la clase y ahí les comentaré cómo está. La verdad es que voy con un poco de miedo por todos los problemas políticos que hemos estado hablando, ¿verdad? Ustedes. Pero sin embargo, ahí ya por lo menos ya se arregló esa situación. Es otra de las situaciones que de los casos atípicos que se han dado, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando de repente resultaron 2 presidentes en ese país y vienen varios estados y reconocen como presidente a uno de ellos y al actual ya lo desconocían como presidente, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese caso? Y si no, pues ustedes investiguen ahí, vean cómo es lo que se dio, porque ahí el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional de ahí fue el que emitió una sentencia dándole el poder al presidente que está actualmente, ¿verdad? Pero mientras tanto sí fue como 1 o 2 años que se dio ese problema. Imagínense, tenían 2 presidentes, o sea, algo atípico, ¿verdad? Pero como les digo, cada uno de los países considero de que sí están pasando por problemas muy difíciles políticamente. En algunos creo que están regresando a la anarquía
o al despotismo, no sé cómo lo consideran ustedes, pero es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil, igual lo que está pasando en Nicaragua, como hablábamos de ese caso, es una violación a tantos derechos, el venir y expulsarlos, quitarles la nacionalidad, creo que eso no se puede hacer, pero no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Nada? Bueno. Licenciada, es que fíjese que acá entra, o sea, como que entra la objetividad y la moral a discutir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de El Salvador, muchas personas, ¿verdad? Aplaudimos las acciones que se están tomando para asegurar el bien común, ¿verdad? La seguridad de los ciudadanos. Pero también se están violentando los derechos de otros seres humanos que aunque son condenados, ¿verdad? Por delitos que han cometido, pero no dejan de ser seres humanos y los derechos humanos no son, o sea, son universales, pues no son discutibles o condicionables, ¿verdad? Entonces, igual sucede en otros países, ¿verdad? Porque vemos el caso de Venezuela, donde muchos sí están de acuerdo, incluso los propios venezolanos y algunas personas los tachan de ignorantes, ¿verdad? Porque sí están apoyando al presidente, pero habría que estar en los zapatos de ellos y conocer la situación real, ¿verdad? Porque nosotros opinamos desde lo subjetivo. Entonces, por eso le decía yo, aquí entra en contradicción la moral y la objetividad. ¿Hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde se ve como aceptable la medida de parte de un presidente o de un gobierno, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, la verdad, como les decía, ¿ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿El ser humano ya nace malo o se hace en el camino? ¿Ustedes qué consideran? Yo considero que se forma, licenciada, porque de hecho yo platicando con una amiga mía que es psicóloga me decía, el único sentimiento con el que no nace el ser humano es el odio, ese es aprendido, ¿verdad? Entonces, a medida que la persona va desarrollándose, ¿verdad? Va aprendiendo esas conductas, pero por el otro lado tenemos a los psicópatas y a los sociópatas, ¿verdad? Entonces, en ese caso son condiciones mentales, son fisiológicas, ¿verdad? Ya nacen ellos así, o sea, no se forman, sino nacen con esa condición. No sé, por eso es que no se puede corregir, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, como les digo, para unas personas ya se nace y para otras en el camino se hacen así, ¿verdad? Se van corrompiendo. Pero ahí sí son cuestiones muy filosóficas de entrar a analizar, porque como a veces dicen, no sé si ustedes han escuchado algunas frases de algunas personas, ¿verdad? Es que tan buena persona que era, pero solo llegó al poder y cambió totalmente. No, ya las personas eran así, pero lo que pasa es de que a veces, no, en ese caso no tenían el poder, pero como ya lo tenían, en realidad sacan la verdadera personalidad que tienen y que son, ¿verdad? Entonces, es bien discutible. Analícenlo ustedes ahí. ¿Será que el poder corrompe a las personas o las personas son las que corrompen ese poder? ¿Verdad? Se los dejo ahí como tarea para que lo analicen y lo discutamos el siguiente día de clase. Bueno, jóvenes, entonces les deseo una feliz noche y nos vemos el día martes. Que descansen, feliz fin de semana. Licenciada.